Bueno, ya estamos de regreso para hablar sobre un tema del que seguramente usted y usted están hablando en este momento. El fútbol. Las eliminatorias de fútbol para el Mundial 2018 en Rusia. Tenemos muy buenos invitados, Miguel, y vamos a presentarlos en este momento. Don Tito de la Viña, periodista deportivo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y Ramiro Sánchez, periodista deportivo también, bienvenido, muchísimas gracias. Muy honrados por la invitación, gracias. Bueno, ya hemos dado esa introducción. Quiero preguntarle, don Tito, ¿hubo alguna otra vez en que vamos a llegar a la última fecha de eliminación de un mundial con un solo clasificado como es Brasil? No, se ha complicado demasiado ahora. Son 6 equipos que están peleando por posiciones no solamente de entrada directa al mundial, sino también por el repechaje, ¿no? Generalmente llegaban solamente 2 que estaban en posición más o menos pareja para definir. Y al final Argentina lo hizo una vez. Tuvo que enfrentar a Australia, logró el repechaje en los años 80 y jugó con Australia, la única vez. Pero nunca como ahora, donde hay 5 equipos luchando. Ninguno está asegurado. Bueno, Brasil está asegurado, ¿no? Brasil es el está único. Asegurado. Uruguay sí. Semi asegurado, porque además tiene el compromiso relativamente fácil con nosotros en Montevideo, que nunca hemos ganado en Montevideo, ¿no? Pero Argentina no. Está Chile. En una situación súper comprometida, porque realmente Colombia, Uruguay, que es el segundo, Colombia, Paraguay, Chile y hasta Perú están comprometiendo la chance de Argentina. Entonces yo creo que esta superposición de posiciones, si se puede llamar así, es fruto de que se ha emparejado el juego entre estos equipos, ¿no? Ya no hay esa diferencia enorme que había, por ejemplo, entre Argentina y otros equipos. Ahora hemos visto cómo, por ejemplo, Colombia tiene grandes figuras como James Rodríguez, como Cuadrado, etcétera, etcétera, Ospina, el arquero, en grandes clubes europeos, y todos o la mayoría de los equipos sudamericanos tienen figuras de primer nivel en el fútbol europeo, en la Champions y todo lo demás. Entonces, los que quedan atrás son Venezuela, Bolivia, Ecuador. Un poquito Ecuador tiene también algunas figuras, pero está en bajada. Los que están afuera son Bolivia y Venezuela. Ahora, yo quiero darles un dato muy importante, yo creo que es acopio para la gente dirigencial sobre todo. ¿Qué es lo que está haciendo Venezuela? Está haciendo un trabajo extraordinario de divisiones inferiores, que había empezado con Farías ya, que estuvo hace poco en Die Stronger, y que siguió con otros entrenadores. Pero ese plan, ese proceso que tiene Venezuela está rindiendo frutos en este momento, porque ese equipo de Venezuela que le empató de local a Uruguay, ese equipo sub-21, no tiene ningún jugador de la categoría superior. Eso significa un trabajo extraordinario que se hace de dirigentes, técnicos, planes, procesos, y se los pone ya a la lucha a los jugadores juveniles, que realmente son los verdaderos juveniles, 21 años. Claro, comenzó cuando tenían seguramente 6, 8 años. Entonces, ese equipo de Venezuela ha sido la sorpresa, porque ha sido campeón sudamericano de sub-21 y ahora todo el plantel está representando a Venezuela en este campeonato, lo que nosotros no podemos hacer, porque no tenemos proyectos ni procesos. Ponemos 1 o 2 jugadores como gran cosa, de juveniles dicen, jugadores a veces ya de 25 años, que no son tan juveniles que digamos. Bueno, esa es una acotación en torno, digamos, a lo parejo que está el fútbol y al proceso y al trabajo que están haciendo de corto, mediano y largo alcance, porque el fútbol no es de que van a surgir como hongos las figuras, claro. Hay que formar a la gente. ¿Y cómo se las forma? Empezando de los colegios, universidades, los clubes, que cumplan la función y que no traten de tapar pues todo lo malo que hay con la compra de jugadores extranjeros mediocres, porque la mayoría, yo diría el 80% de los que vemos en la liga son mediocres, los extranjeros. Esos cierran el paso a los juveniles. Los juveniles se sienten taponados por esa gente que en primer lugar ganan más, les pagan mejor, los tratan mejor, no rinden tanto. Pero el juvenil de vez en cuando, de un equipo completo de 11, hay apenas 2 juveniles en cada equipo. Y surgen y van a la selección posterior. Esa es la gran diferencia, y por eso vemos que Bolivia está rezagada. Mientras no tengamos planes bien efectuados a corto, mediano y largo alcance, que comiencen en los colegios y sigan ya
posteriormente en las universidades, que antes tenía la UNSA, llegó a tener un equipo en primera división con equipo de estudiantes, que después fue reforzado por gente profesional. Gracias, don Tito. ¿Cómo ve esta situación de las eliminatorias? Que bueno, hasta el martes vamos a estar de infarto, Ramiro. Bueno, celebrar, ¿no? De que realmente por el premio mismo, el espectáculo, vemos una eliminatoria que se va a definir en la última fecha, que no se daba anteriormente. Apuntar que también las distancias se han minimizado entre las selecciones. Antes veíamos diferencia de 10 puntos, 8 para una instancia de estas características, y eso nos marca que realmente todos parecen haber nivelado para arriba la estructura de la competición, porque vemos un trabajo de divisiones inferiores que en varias selecciones ya es el fruto constante. Y quizás en la reflexión nuestra nuevamente pasa la pregunta: ¿qué hubiese ocurrido si Bolivia por lo menos ganaba los puntos en condición de local? Con 27 unidades nos metíamos en la pelea por una posición, mínimamente el repechaje. Entonces se ve nomás la importancia de delinear seriamente un trabajo como lo plantea Soria, porque él empieza a materializar una reflexión que se le había marcado a varios cuerpos técnicos, que lo ideal para compromisos en La Paz es establecer un colectivo con base de Bolívar, de Strongest y otros adaptados a ciudades de altura, pero no se había dado anteriormente. Hoy sí se echa mano de esa fórmula y los resultados se dan. Victoria ante Chile, ante Argentina, ante Brasil, quizás con equipo completo pudo haber sido más favorable el resultado, pero debemos volver a aprovechar que el Hernando Siles está logrando en el escenario sudamericano ser ese reducto difícil para selecciones sudamericanas, porque eso puede ser fundamental, aprovechar las condiciones de La Paz, equipos bien preparados, pelear puntos de local y con 27 en ese ideal de números, pelear una posibilidad de luchar una plaza para Qatar. Uno de los dolores de cabeza es Argentina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Argentina no puede? ¿Por qué Messi no puede en Argentina hasta ahora? Porque Messi no puede hacer, es una gran figura, pero solo no puede hacer todo. No entra en el engranaje de su juego, no entra casi ninguno de los que lo acompañan. Lo que pasa es que Argentina ha cambiado 5 entrenadores en menos de 6 años. Empezando de Tata Martino, que no pudo ganar el campeonato de Brasil del 2014, empezaron los cambios de entrenadores. Lo sacaron a Tata Martino y vinieron los cambios hasta llegar a Bausa, que le dieron una oportunidad de 3 o 4 partidos y lo eliminaron porque no ganaba. Llegó como gran Salvador Sampaoli. Tampoco es Sampaoli es un hombre que va a solucionar todos los problemas, ¿no? No es un mago. No le puede exigir que haga la magia y Argentina aparezca con un gran equipo. Están cambiando jugadores permanentemente, le están dando toda la responsabilidad a Messi. No tienen a Di María, por ejemplo, que es un gran valor en este momento en el fútbol francés, en el Paris Saint-Germain. No le dan la responsabilidad que debe tener. Lo sacaron ayer, cuando él es el que armoniza el juego. Sí. Él hace el trabajo de traslado de pelota de medio campo para adelante y proporciona las oportunidades a los delanteros netos. No lo hacen. El factor técnico es importante en Argentina. No se sienten confiados. Creen que solamente cambiando de escenario como el de Boca a la Bombonera, que retumba, porque es un escenario que retumba, entonces le hace difícil al jugador, le proporciona un estado anímico especial. Creen que con ese cambio ya estaba todo arreglado y no fue así. Dijeron, no, en River no podemos jugar bien, no ganamos. Vamos a Boca, van a la Bombonera y no pueden hacer lo mismo. Entonces, es un problema demasiado complejo. Ahora, en la Argentina todo el mundo sabe y habla de fútbol. Todos son técnicos. Usted va en cualquier parte, le hablan del fútbol y ellos dominan y ellos saben por qué es esto. Y los medios en este momento se encuentran en una controversia extraordinaria. No se entienden entre ellos. Y no, además no podemos entender. Se creen salvadores cada uno. Sí, la situación. Ajá. Entonces es un problema enorme de Argentina el que está atravesando. Ya les digo, una vez quedó para el repechaje y le ganó a Australia y fue por repechaje. Con Maradona. Claro, con Maradona. Ya con Maradona. Que Maradona para ellos era realmente superior a Messi, algunos dicen los de esa época que era superior. Para mí, bueno, las épocas son diferentes y hay que saber diferenciar. Como Maradona había en esa época también Pelé, un poquito después Pelé ha sido un gran valor. Nadie sabe si mejor o que Maradona. Pero después de Pelé vino Cruyff. Antes de ellos estuvo Di Stéfano. Y así cada época tiene su valor. Y ahora es Messi en la Argentina. Y ahora es Neymar en Brasil. Después de Pelé, pero en Pelé teníamos a Tostao, Jairzinho, Gerson, Rivelinho, Gilmar, bueno, eran máquinas, equipos máquinas. El juego bonito que está volviendo, eso quiero expresarle, Lucía.
El mérito de Brasil en este momento no solamente es de los jugadores, es del técnico. Tite, el técnico del Corinthians, ha hecho un trabajo extraordinario en pocos años. Le quitó todo eso que tenía de europeizado, de ríspido, de juego que no gustaba, que era Brasil, y le volvió en parte al juego bonito. Porque lo que vimos ayer, por ejemplo, eran toques de pelota precisos. Agarraban, no elevaban la pelota y le tiraban el pelotazo, como hacen otros que vienen acá. Pase corto, pase largo, cambio de frente, distribución rápida, abriendo frente de uno a otro extremo, gambeta. ¿Cuántas veces entró al área para hacer el gol Neymar? Paulinho, Coutinho, varias veces. Y si no es nuestro arquero Lampe, bueno, esta era la goleada de 4 por lo menos, o 3, ¿no? Nos ganaba fácil. Por eso el reconocimiento de Neymar hacia Lampe, ¿no? Que le dio su camiseta. Bien merecido. Que en una gran actitud que hay que ponderar, porque eso realmente significa que es un hombre bien formado. No solamente es un futbolista, sino y que reconoce, ¿no? Reconoce al rival, al mérito del rival. Le tapó los remates cuando había hecho el juego de cintura y había abierto el espacio. Eso es lo que se llama un jugador de categoría, ¿no? Para abrir espacios y buscar el gol, no solamente con pelotazo largo, corto, o entrada violenta o entrada por las áreas, lo que tenía antes Garrincha por un lado, Zagallo por el otro lado, que entraban por las áreas laterales y abrían el espacio para que entre Gerson o Tostão Pelé la meta nada más. Bueno, eso es Brasil ahora. Nadie le va a discutir el liderazgo que tiene Brasil en este momento, es el mejor equipo. Definitivamente. No sé si Ramiro tiene esa impresión. Además, lo que se observa de Tite es que tiene mucha personalidad para el manejo de vestuario. Varios técnicos han observado que es muy difícil lidiar con el tema de los egos, figuras del fútbol mundial. Entonces Tite marca desde el comienzo de su paso por el banquillo ya una línea de conducta que ha sido bien asimilada por la selección brasileña, que al parecer no puede replicarse en el caso argentino, porque ese fue el problema con Tata Martino, luego con Gerardo Bauza. A Sampaoli se le cuestiona mucho, por ejemplo, la manera como dejó la selección chilena, la manera como salió del fútbol español. Entonces ya se contamina en el sentido más puro de no tener esa pureza del diálogo, de la comunicación en el vestuario. Entonces Tite es un técnico que tiene ese gran mérito y además muy pragmático, porque si debe echar mano del mejor equipo en La Paz, a pesar de estar clasificado, lo hace porque sabe que Brasil tiene un prestigio que cuidar, sabe que una selección que busca ser animadora en el Mundial debe mostrar todo su poderío, y lo celebramos porque el espectáculo del jueves fue realmente para el público el gran beneficiado, ver a esta constelación en su máxima expresión con una exhibición de fútbol bastante inteligente, corriendo incluso más que la propia selección boliviana y con un marcador que de pronto no fue proporcional al dominio que tuvo aquí en La Paz. Nos ha hablado de Brasil y de que es el mejor equipo indiscutible, para ¿no? Don Tito de la Viña. Ha llegado ya a la clasificación mucho antes inclusive, ¿no? Exacto. Con tranquilidad. Sí. Y eso le ha dado también mucho respiro, digamos, y tranquilidad al equipo. En el caso de Brasil está pues en una situación conflictiva que viene de la organización también. En este momento está desorganizada la AFA, totalmente. ¿Cuál es su pronóstico, Don Tito, para el próximo martes? No soy afecto a dar pronósticos, no me creo, adivino. Yo prefiero dar evaluaciones después de los partidos. Haremos una evaluación entonces. ¿Sobre qué? Sobre el próximo martes. Los equipos. ¿Quiénes son los que tienen más posibilidades de estar? Yo pienso de que los que tienen más posibilidades de salir en este momento son Argentina y Chile. Porque los demás, si se explica la lógica, digamos, ¿no? Porque Uruguay tiene un partido con Bolivia en el cual ya estaría asegurando su clasificación. Perú y Colombia definen clasificación en un partido para ingresar. Paraguay la tiene fácil supuestamente con Venezuela para clasificar también. Y en verdad los que quedan ahí son Chile y Argentina. Que Argentina le bastaría con un empate. ¿Juega de visitante Argentina? Juega también de visitante Chile. Claro, Chile también juega de visitante. Argentina juega con Ecuador. Argentina con Ecuador en la altura de Quito. Que jugar, en la altura de Quito. Que le puede bastar a Argentina simplemente un empate si Brasil cumple con su deber. Claro, todos los resultados están concatenados. Pero Argentina y Chile son los que creo que están un poco más en problemas, digamos. Me parece que puede resurgir la jerarquía de Argentina en Ecuador. En los momentos complicados se ha visto que este grupo puede salir adelante, porque sin distar mucho del nivel de fútbol que observamos, esta Argentina fue finalista de la Copa de Brasil, con muchos cuestionamientos, pero donde debió aparecer el equipo más que las figuras estuvo Argentina. Entonces me parece que puede abrochar el pase. Un poco de este mundo del fútbol, de cábalas, de comentarios. Si se aplica la justicia divina, quizás Perú va a quedar fuera de la lucha, porque
está en esta posición merced al error boliviano. Si no se le hubiese dado la puntuación por el caso de Nelson Cabrera, Perú no tenía oportunidad, y ni siquiera propicia ello, sino es producto de la gestión administrativa de Chile. Entonces, suele escucharse mucho en el mundo del fútbol, justicia divina, y quizás Colombia va a ganar en Lima, con lo cual asegura pase y deja a Perú prácticamente fuera de la lucha, pero mostrando realmente los avances que ha tenido el fútbol incaico, que debe ser también un espejo al cual Bolivia debe observarse. Es una época de transición que tiene Perú en este momento, con Gareca. Gran trabajo. Porque antes estaba Marcarián, que hizo el uruguayo, que hizo un gran trabajo, empezando por el Centro de Alto Rendimiento de la Videna en Lima, que es un centro solamente para el fútbol peruano y donde entrena y tiene todas las comodidades y que aquí no hay, y que están prometiendo y nunca hay hasta el momento, ¿no? Pero se nota esos resultados, la organización, ¿no? Eso pero, sí, tiene su efecto en resultados. Pero está trabajando mejor con Gareca en ese aspecto. Tiene la ventaja de ser local. Colombia tiene mejores futbolistas, de más fútbol. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cuadrado, tenemos a Falcao, que vuelve un gran nivel. Falcao, el goleador Falcao, James Rodríguez. Juega más fútbol. Perú tiene un fútbol un poco más duro, que tiene un solo delantero que es un hombre de gol, que es Paulo Guerrero del Flamengo. Pero hay diferencias entre los dos, pero indiscutiblemente más fútbol tiene Colombia. Más fútbol tiene Colombia. Más que Perú. Para mí sí. Y más posibilidad de clasificar porque hizo mejor campaña. Perú reflotó recién al último, ¿no es cierto? Sí. Colombia se cayó al último igual. Claro. 4 fechas últimas, Colombia no pudo puntuar. Empezó a bajar. Esos Chile, son altibajos. que debe ser una selección desahuciada hasta el jueves, termina en tercer lugar. Es decir, fue una fecha redonda para Chile. Y lo de Paraguay, que mostró que realmente... Bueno, en Paraguay, yo estaba comentando, perdón, Ramiro, estaba comentando con Lucía antes de entrar al programa. Paraguay es el resultado de su fútbol de toda la vida. Pragmático, fuerte, con garra, luchador, garra, típico fútbol. Sangre guaraní. Claro, sangre guaraní. Yo le digo, ¿por qué no se han ganado la guerra del Chaco? Es por eso. Sí. Bueno, ellos dicen que no han ganado la guerra, ¿no? Porque al final nosotros nos hemos quedado con los campos de petróleo, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Sí. Bueno, salgamos de ese aspecto que es deportivo y digamos que Paraguay tiene estilo paraguayo, es decir, un fútbol definido. Han tenido desde Arsenio Erico, el gran goleador, que fue el goleador de Argentina en las épocas de 40 y 50. Paraguayo, el máximo goleador del fútbol argentino hasta ahora es Arsenio Erico, ¿no? Un jugador de gran categoría. Y siempre han tenido figuras los paraguayos y garra. Como tienen los uruguayos también como base la garra charrúa. El fútbol boliviano en ese aspecto está en desventaja, no tiene un estilo determinado. Nos parecemos un poquito a los argentinos en la individualidad, otro poquito a los paraguayos en velocidad a veces, no siempre, y otro poquito a los uruguayos. No tenemos el estilo boliviano. Hay que sacar un estilo propio, de acuerdo a la idiosincrasia, a la capacidad de los jugadores, a su manera de ser, ¿no? Un estilo de juego boliviano. Sí, una combinación de habilidad, tal vez, de fuerza, de lucha, de garra, pero que sea un estilo definido. No querer copiar estilos, ¿no? El que copia estilos no siempre le va bien. Y en base a eso, Ramiro, ¿cómo acabamos? ¿Cómo estamos acabando Bolivia esta eliminatoria? Muchos hablan de que está cumpliendo un proceso, de que está viendo un recambio. No hay proceso. Para mí no hay proceso. Ramiro, ¿cómo estamos acabando? Desde el tema de los resultados, de los puntos, quizás más de lo pensado, ¿no? Porque realmente comenzó muy mal Bolivia y se proyectó alguna vez que era muy difícil salir de este pozo, pero se han dado, como Mauricio Soria, algunos resultados interesantes. Sin embargo, nos sigue preocupando desde la visión periodística que a la selección no se está llegando como la culminación de un gran trabajo de sub-15, sub-17, sub-19, sino en la selección se desea recién comenzar un proceso con gente joven que no debería ser de esa manera. Ojalá que con la refundación del fútbol boliviano se pueda establecer la pirámide invertida como debe ser, pero ¿en qué es lo positivo para Bolivia? Que se ve que este cuerpo técnico trabaja, hace seguimiento exhaustivo, que tiene mucho uso de la tecnología que antes no se daba y que hay mejor coordinación con clubes. Entonces, desde ese aspecto, rescatemos lo positivo. La gente confía en Mauricio Soria. Hace tanto tiempo que demandábamos que se dé oportunidades a profesionales nacionales y no está defraudando Soria. Tiene el respaldo de la gente. El grupo también con un apoyo total y debe dársele todas las condiciones como se daría un cuerpo técnico extranjero. Más allá de las pugnas electorales que existe y como decía Maradona, la pelota no debe mancharse y debería, creemos, darse continuidad para realmente establecer lo que él plantea a mediano y largo plazo con todos los niveles de selección. Bueno, Neymar dijo, es inhumano
jugar a esta altura, ¿no? La altura de La Paz. Cosa que la podemos varios descartar. Lo han dicho. Inclusive sí. Ramiro Castillo lo dijo. Pero en algo tiene razón Neymar, porque también se quejó del estado de la cancha, ¿no? Eso es infraestructura. El fútbol boliviano no tiene buena infraestructura, así, categóricamente, lo digo. No tiene infraestructura. No tiene centro de alto rendimiento, no tiene buenos estadios, no tiene buenos campos de juego. Veamos el estadio Hernando Siles, no tiene ni pista atlética. Estamos 2 años, 3 años sin pista atlética. Eso es falla dirigencial. El mal profundo del fútbol boliviano, aparte de los procesos y cosas que deben existir, es la dirigencia. En este momento es una dirigencia obsoleta, una dirigencia anacrónica, una dirigencia que no quiere el cambio, que dice que hay cambio, que ya no hay liga, que no hay asociaciones. Pues han cambiado de nombre, sigue lo mismo. Están peleando, hace meses que esperamos elecciones, no hay elecciones. Ha venido comisión de la Comibol, de la FIFA, y han dicho es ingobernable este fútbol, porque están peleando todos contra todos. Es una vergüenza. Pelean clubes contra clubes, regiones contra regiones, individualidades contra individualidades. El factor dinero está operando mucho. Desde el famoso lío que hizo el señor Blatter, que $200 millones a todas las federaciones, asociaciones, se agasaron todos. Entonces ha entrado la corrupción en el fútbol. Tiene que salir la corrupción, tiene que entrar la gente capaz, idónea sobre todo, ética, con principios, no con defensa de clubes, de partiditos o de regiones. Mientras no hagamos eso, no vamos a avanzar. Esa es la base. Ramiro, ¿tiene alguna propuesta para llegar a una solución y que tengamos buenos campos deportivos? Cambiemos esta situación. Creemos que es determinante el acercamiento con el Estado, ¿no? Ya hay señales positivas, por ejemplo, visita del señor Álvaro García Linera, el presidente Evo Morales siempre atento, y debe darse un trabajo mancomunado, como ocurre en otros países. ¿Por qué no desempolvar viejas políticas, ¿no? Que hablaban de impuestos a las telefónicas, pero con centavos que vayan expresamente al desarrollo del fútbol como deporte más influyente en el país, y que se pueda esto también proyectar a otras disciplinas a raíz de esta experiencia? Pero lo interesante sería que realmente exista voluntad, que se dé desprendimiento. Es por ello que no se vio con buenos ojos que deba venir un agente externo para, entre comillas, intervenir y marcar que no existen las condiciones, porque esto debería darse fruto del debate interno, de poner actitudes, saber que no se va a alcanzar un buen objetivo, pero que internamente surja la solución. Y mientras no se dé esta predisposición, muy difícilmente va a cambiar la estructura del fútbol. Entonces deben ser nuestros dirigentes los que marquen los pasos a seguir, y deseamos que colateralmente se dé mayor apoyo a las divisiones menores, que los campeonatos estén mejor estructurados y que la selección sea realmente ese reflejo de cuánto hemos avanzado. No, al parecer no está mal el panorama, porque vimos primeros resultados, pero una golondrina no hace verano. Entonces habrá que tomar mucha nota de esto, y ojalá que rumbo a Qatar lleguemos a mejores condiciones integrales sobre todo. Bueno, yo en el aspecto que toca Ramiro, en parte estoy de acuerdo y en parte no. La política a veces interviene en la función del deporte, lo hace interesadamente, lo hace como propaganda política, y eso es negativo. Por ejemplo, pongo el caso de las canchitas. Las canchitas no tienen ningún resultado. Son 100, 200, 300, 400 canchitas que están ahí observando impávidamente que no hay un desarrollo integral, no hay gente que forme ahí en esas canchitas, no hay campeonatos bien organizados. Entonces no podemos tomar al deporte como instrumento de propaganda. Eso lo hizo Castro, Fidel Castro lo hizo en Cuba, con gran mérito, porque proporcionó en una época atletas que fueron campeones olímpicos, en box, en diferentes disciplinas. Pero salud, educación y deporte era su lema prácticamente. En parte lo cumplió y en parte no. Perón en la Argentina siguió con lo mismo. Hizo estadios, el estadio de Racing se llama Juan Domingo Perón, y hay otras cosas que hizo, el velódromo, el autódromo, etc. Pero eso, en el fondo, ¿dónde es el interés? Es el interés de la propaganda política. Ellos, los políticos, hay excepciones, desde luego, se suben al caso de los triunfadores, y ellos aparecen como gestores en el momento de la victoria, y eso es falso. Los que logran las victorias en deporte son los deportistas, ¿no es cierto? Hay que darles los medios, pero no pueden aparecer los políticos como gestores de eso y los dueños de todo eso. Entonces hay que discutir todo ese tema. Creo yo que en este momento una ley del deporte que no es consensuada, lo vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces. ¿Qué significa que sea consensuada? Que llamen pues a los que están interesados y sepan de eso. Por ejemplo, profesores de educación física. El INSEF no funciona en este momento. El INSEF era una gran entidad antes, ahora no existe.
Profesores de educación física, dirigentes de federaciones, asociaciones, en todos los deportes. Ellos saben los problemas, saben qué quieren. Círculos de periodistas deportivos que no cumplen ninguna función en este momento, ni el de Bolivia ni los departamentales. No hacen debates, no gestionan, no hacen sugerencias, no presentan planes, no coadyuvan, no hay opinión corporativa. Cada uno tiene una opinión individual. Ramiro tiene una opinión, yo tengo otra opinión, el de otra radio tiene otra opinión, el de otro canal tiene otra opinión. ¿Dónde está la opinión corporativa del círculo? No se manifiesta. Bueno, toda esa gente tendría que haber sido consultada para hacer la ley del deporte. ¿Qué pasó con la ley del deporte? Entre gallos y medianoche levantaron los brazos y aprobaron la ley, que no cumple hasta el momento ninguna función. Vamos, el martes se viene esta fecha. Uruguay-Bolivia, Perú-Colombia, Ecuador-Argentina, Paraguay-Venezuela, Brasil-Chile. Clasificado Brasil, ya asegurado ese repechaje Uruguay. ¿Cuáles son sus pálpitos, los 3 siguientes clasificados, Ramiro y Don Tito? Proyecto que Colombia sí se va a imponer en Lima, vamos a tenerlo como clasificado. De Paraguay parece allanado el terreno, ¿no? Porque en casa ante una selección que está colera, Venezuela no debería en la teoría tener complicaciones, y Argentina creo que resurge por lo menos abrochando el repechaje. Sí, se va. Y Chile, por supuesto, ¿no? Que está ahí en posición también 6. Interesante. Entre Argentina y Chile, ¿cuál? Correcto, es justo el punto que te decía. El gol diferencia de Argentina es en este momento el principal obstáculo, porque puede sumar puntos, pero debe ver lo que ocurre con otros resultados. Entonces, en ese aspecto, me parece que si Brasil va a tener una victoria cómoda ante Chile, va a complicar, pero Argentina no veo que de alcanzar la victoria lo haga muy holgadamente. Entonces ahí lo pongo en puntos suspensivos, que entre Argentina y Chile sí se estaría dando la opción de pelear esta última plaza, ¿no? Tito. Sí, estoy de acuerdo prácticamente, ¿no? Clasificado Brasil, Uruguay casi asegurado, y quedan plazas que son importantes, 2 para ir en directo, 2, que van a pelear indiscutiblemente Colombia y Chile. Y otros 2, Argentina, está entre entrar en directo y entrar al repechaje, en doble posición. Correcto. Con Perú. Eso sería. Ahora, condición de local tiene que estar explotada 100% en esta fase final. Perú tiene la ventaja de ser local en Lima, ¿no? Y tiene la ventaja también bueno, Chile tiene que ir a Brasil. Muy difícil visitar. Es muy difícil. Es gran problema. De manera que hay partes negativas y positivas en esto de localías y actuación de visitantes, ¿no? Entonces, el próximo martes estaremos seguramente todos atentos a ver quiénes se clasifican. Finalmente, apasionante, ¿no? Apasionante, sí, claro. Sí. Nos va a mantener atentos, Miguel. Claro. Messi irá a Rusia, es el titular principal, creo, por lo menos del martes. Sí. ¿No? Neymar ya se sabe que va a ir. Neymar va. Corre peligro de no ir. Portugal está claro, igual. Está peligrando también Portugal, sí. Mira, Ronaldo, Messi, Neymar. Claro. Son los 3 claves que tienen que estar, ¿no? Bueno, pero no estamos seguros de que estén. Eso. Así es. Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por haber acudido a la invitación. Un gusto, sí. Y bueno, después del martes tendremos la posibilidad de estar nuevamente para ver qué ha pasado. Para ver si realmente hemos estado acertados o estábamos muy lejos de los vaticinios. Y para seguir hablando sobre el fútbol boliviano y el deporte boliviano, que debería ser de interés. Y bueno, ver qué hacemos con las dirigencias, qué hacer con los campos deportivos, la infraestructura de nuestro país en el deporte. Muchísimas sobre todo gracias. La calidad de dirigentes. Que la calidad porque de en dirigentes. toda organización, sea política, social, económica, de todo lo que sea, la cabeza es la que influye, ¿no es cierto? Y si la cabeza está mal, todo lo demás anda mal. Muchas gracias, don Tito. Como la cabeza anda mal del fútbol en este momento, está. Nos despedimos. Hasta el próximo fin de semana.